Bueno, el día jueves, en los últimos minutos de nuestra clase, comenzamos a hablar sobre el cálculo de la altura de empaque que requerimos para nuestra columna, para lograr nuestra separación, ¿no? Y les decía que hay dos métodos que se pueden emplear para calcular la altura requerida de empaque. Uno de ellos es el método de Chilton-Colburn. El método de Chilton-Colburn es un método que utiliza principios de transferencia de masa en términos de definir dos parámetros. Uno es la altura de la unidad de transferencia y otro es el número de unidades de transferencia. Es una analogía a lo que significaría el contacto por etapas. ¿Okay? Es una analogía a lo que significaría un contacto en platos, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sentido? En que el número de unidades de transferencia hace referencia o es una equivalencia, mejor dicho, a lo que serían el número de etapas requeridas. Recordemos que ahorita tenemos es una columna rellena con un empaque. No tenemos etapas, platos bien diferenciados. Entonces, el número de unidades de transferencia de masa es una equivalencia a lo que serían esas etapas si estuviésemos en un proceso de contacto discontinuo como una columna de plato. Como hablamos entonces de una unidad de transferencia de masa, esa unidad de transferencia de masa entonces, si lo vemos físicamente o lo pensamos, mejor dicho, físicamente, debería de tener una altura. Entonces, hablamos de una altura que tendrá esa unidad de transferencia de masa. De esa manera, la altura total que tendrá nuestra columna va a ser simplemente el producto del número de unidades de transferencia de masa multiplicado por la altura de la unidad de transferencia de masa. ¿Qué sucede? Que como estamos hablando de unidades de transferencia de masa, la transferencia de masa va a depender de el coeficiente de transferencia de masa, el flujo de las fases que hay a través del empaque, del tipo del empaque, del grado de separación que se desea lograr, de las fuerzas impulsoras de transferencia de masa. Entonces, todos esos parámetros van a definir que nosotros podamos determinar el número de unidades de transferencia y la altura de transferencia de masa en función de una de las fases. Entonces, de esa manera, tenemos, por ejemplo, HTG o NTG, haciendo referencia a la transferencia de masa en una fase gas, HTL, NTL, haciendo referencia a una transferencia de masa en fase líquida. ¿Y qué caracteriza estas dos unidades de transferencia de masa o altura de transferencia de masa cuando hacemos referencia a fase gaseosa, fase líquida? Que en el cálculo de las mismas empleamos coeficientes individuales de transferencia de masa. Recuerden el primer tema, cuando visualizábamos la aproximación a la teoría de la transferencia de masa, decíamos, bueno, cada fase tendrá un coeficiente de transferencia de masa y nosotros podemos relacionar esos dos coeficientes de transferencia de masa a través de la aproximación de que la interfase se encuentra en equilibrio. Cuando nosotros partimos de que la interfaz se encuentra en equilibrio, podemos definir un coeficiente global de transferencia de masa. Cuando utilizamos el concepto de coeficiente global de transferencia de masa, entonces el cálculo de la altura se puede hacer en base de esto que llamamos HTOG, NTOG, donde ahora la O que se ha incorporado significa overall, ¿ok? Global. Entonces, el cálculo de la altura lo podemos hacer en función de coeficientes locales para cada una de las fases o coeficientes globales definidos para una de esas fases, ¿ok? Esa es la diferencia.
El cálculo de estas unidades de transferencia de masa, altura de la unidad de transferencia de masa, sigue una serie de ecuaciones, ¿ok? Que van a depender si aproximamos el equipo a un contacto entre fases, donde la concentración de las especies que se transfieren se encuentran diluidas, o un equipo donde no se encuentran diluidas. Y eso es lo que nos va a permitir hacer esos cambios. Un poco más en detalle, vamos a estudiar este método de Chilton-Cockburn ahora en el tema de absorción. Cuando hablamos del tema de absorción, vamos a profundizar un poco sobre cómo se calcula la altura de una columna en función de estos parámetros. ¿Por qué en el tema de absorción? Porque usualmente, por consideraciones que vamos a discutir más adelante, las columnas de absorción son columnas empacadas. Entonces ahí es donde vemos la mayor aplicación de este tipo de equipos. Eso no significa que no vamos a encontrar procesos de destilación con columnas empacadas. Son tan comunes como la de destilación. Lo que sí podemos decir es que la mayoría de las columnas de absorción son columnas empacadas. ¿Por qué? Porque en la absorción prevalece un mecanismo de transferencia interfacial. Y en la columna empacada nosotros le damos, o la columna empacada como tal, predomina por el efecto que hay de tener un contacto continuo entre las fases, los fenómenos de transferencia interfacial. El segundo método que encontramos es el método de Peters, ¿ok? Este método de Peters simplemente nos dice que la altura es igual a un número de etapas ideales. ¿Quiénes son estas etapas ideales? Simple, las que nosotros calculamos a través de nuestro método shortcut o utilizando, por ejemplo, también la ecuación de Krenzer. Con esa ecuación de Krenzer determinamos un número de etapas ideales y ese número de etapas ideales lo vamos a multiplicar por un parámetro. ¿Y quién es ese parámetro? Lo que llamamos altura equivalente de plato teórico, es decir, una altura, una unidad de medida en metros, que es equivalente a la altura, a la separación que podríamos encontrar entre platos si la columna fuese de platos, valga la redundancia. ¿Qué sucede? Que este parámetro HETEP es característico de cada empaque. Es decir, cada empaque tiene un HTEP particular, ¿ok? Es un valor que se encuentra reportado por los fabricantes, que se ha determinado en función de las características donde el empaque ha sido puesto en funcionamiento, porque depende del sistema, de las propiedades físicas, depende de que haya una buena distribución del líquido, depende de la caída de presión. De esa manera, esa altura HTP es función del tipo y tamaño de empaque. Es decir, si tenemos un empaque Sillas Bird y tenemos un empaque de anillos Rachi, los valores de HTP van a ser diferentes. Si tengo un mismo tipo de empaque, anillos Rachi, por ejemplo, y lo quiero usar en dos aplicaciones diferentes, es decir, estoy destilando dos mezclas diferentes, la altura equivalente del plato teórico va a cambiar, porque va a depender de las propiedades físicas de las fases que están en contacto. Es decir, si esas fases gas líquido cambian significativamente en términos, por ejemplo, de su densidad y de su viscosidad, que son los dos principales parámetros que afectan la altura equivalente teórica de plato, ese valor va a cambiar, ¿ok? Depende de las condiciones de operación. La altura equivalente de plástico es muy afectada por lo que son los flujos de gas y de líquido que manejan la columna. De tal manera que cuando nosotros cambiamos el balance de materiales, en esa medida va a cambiar la condición de la altura equivalente de plato teórico. Y depende, es muy sensible a las dimensiones de la columna. Es decir, vamos a encontrar muchas heurísticas que nos dicen si el diámetro de la columna es tanto, usted podría suponer una altura equivalente de plato teórico. ¿De dónde saca uno la información de la altura equivalente de plato teórico inicialmente? Pues de
los datos del fabricante. Cuando vamos a la información que proveen los fabricantes de empaques, nos vamos a Koch, nos vamos a Glish, entramos en sus páginas web y vemos el catálogo que hay de empaques como tal y vemos la información técnica de cada empaque. En esa información técnica de cada empaque vamos a encontrar lo que son esas alturas equivalentes de plato teórico. Ya voy a buscarle en el material, en Moodle, encuentran en la parte de material complementario, les he colocado algunos brochures de empaques como tal, de empaques estructurados, de empaques aleatorios. Ahí está la información técnica y ahí pueden visualizar unas figuras que les van a indicar cómo varía la altura equivalente de plato teórico con respecto a parámetros de flujo, velocidad del gas, como tal, ¿no? Ahora, más adelante vamos hacia esa información. Hay una serie de heurísticas, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando muchas veces necesitamos tener una aproximación inicial y no tenemos información precisa del fabricante, tenemos, por ejemplo, 9 heurísticas que podríamos ver si se enmarcan de nuestro diseño, ¿no? Por ejemplo, una nos dice que si utilizamos un empaque aleatorio con un líquido de baja viscosidad, podemos suponer que la altura equivalente teórico del plato es 1